Capítulo primero del Yoga Vasista Sara, atribuido a Valmiki y en este caso resumido de forma sintética por un escritor o un autor anónimo. Capítulo 1. Desapasionamiento. Saludemos a esa calma, resplandor que es interminable e ilimitado por espacio, tiempo, etc. La pura conciencia, que solo puede ser conocida por la experiencia. Los primeros versículos suelen ser de gran importancia en la mayoría de textos. Entonces, aquí nos dice, o nos da la clave de la pura conciencia. Ese resplandor interminable e ilimitado, que solo puede ser conocida por la experiencia directa. Este concepto es algo muy común y muy importante dentro del yoga y las tradiciones orientales. La conciencia y la experiencia directa. Ni el que es totalmente ignorante, ni quien conoce la verdad, son candidatos al estudio de este libro. Solo aquel que piensa, estoy esclavizado, debo llegar a ser libre, es apto para estudiarlo. Esto es evidente. Al final, ni este ni la gran mayoría de textos de sabiduría son ni para el muy ignorante ni para el muy sabio. Muy ignorante está en otro nivel. Esto es como la pirámide de Maslow. Los temas espirituales están en la punta de la pirámide. El común de los mortales se interesarán más hacia otras cosas. Pues hacia lo mundano, hacia lo material, o hacia temas de interés menos trascendente. Y los muy ignorantes especialmente no se sentirán nada atraídos hacia esta enseñanza, como es obvio. Y los muy sabios o los muy avanzados, pues tampoco, ¿no? Ya están avanzados en el camino. Entonces, esta enseñanza es para nosotros, para la gran mayoría de seres que habitamos ese estado intermedio, entre la ignorancia absoluta y la absoluta sabiduría. Hasta que uno sea claramente bendecido por el Señor Supremo, no hallará un gurú apropiado o la escritura correcta. Esto es muy importante. Se dice que tanto la enseñanza, la instrucción, la gracia, la fortuna de encontrar a un maestro o un gurú, como se dice en la India, gurú en sánscrito, es aquel que te lleva de las tinieblas a la luz. Ese es el gurú. Que puede ser un gurú encarnado o inmanifestado. O un gurú de antaño, cuya enseñanza nos la transmite a través de un libro. Entonces, para encontrar esa enseñanza, uno ha de ser bendecido con una especial gracia. También de aquí viene el dicho de cuando el alumno está preparado aparece el maestro o aparece la instrucción. Pero aquí ya nos lo dice claramente que ha de ser bendecido, es decir, ha de tener esa gracia que viene de arriba. No hallará el gurú o la escritura apropiada o correcta. Muchas veces uno o pasamos tiempo de nuestra vida buscando el libro adecuado, el maestro adecuado, y parece que no encontramos. Y está bien hacer durante nuestras meditaciones o prácticas esa súplica. Suplicar, aparte de protección, pues suplicar instrucción. Esa instrucción, esa orientación, esa guía espiritual en forma de maestro, o de escritura o de texto. Igual que una barca estable o rama la consigue el barquero, así también el método para cruzar el océano del samsara se aprende asociándose con las grandes almas. Una bonita analogía. Bien, ese libro, no lo he dicho en el prólogo, lo digo ahora. El Yoga Vasista es un libro muy ecléctico, muy sincrético. ¿Esto qué significa? Que tiene muchas influencias de muchas tradiciones. Tiene influencias del yoga, del Sankhya, del jainismo, del budismo y probablemente alguna y del Vedanta, del Advaita Vedanta. Tiene muchas influencias. Y el budismo quizá es lo que más influye, o de lo que más. Tiene mucho peso
el budismo en este texto, aparte de todo lo demás, claro. Y hay muchas palabras que son budistas, cuyo término es budista, como esta del samsara. Samsara en budismo, el término budista hace alusión al mar de la vida. El samsara es como ese mundo manifestado, envuelto en el engaño de Maya, el samsara. Entonces, mientras estamos encarnados y necesitamos reencarnar una y otra vez en este mundo material fenoménico, se dice que estamos en el samsara, ese juego del samsara. Entonces, igual que una barca estable, que la consigue el barquero, mantener estable, así también el método para cruzar el océano del samsara se aprende asociándose con las grandes almas. Es importante las compañías. Las compañías son muy importantes. Dentro de la tradición, dentro de nuestro trabajo, aparte de hacer la práctica diaria, la meditación, es importante asociarnos o generar cierta amistad, cierto vínculo con las grandes almas. Porque quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y al final, si uno frecuenta la compañía de las grandes almas, acaba beneficiándose de su compañía y se acaba transmitiendo. Y uno acaba en resonancia, vibrando similar. Eso en yoga se conoce como la compañía de los dasas virtuosos. Tenemos que intentar, pues, arrimarnos lo máximo posible a ellos. Lo mismo, por el contrario, quien frecuenta las malas compañías, pues acaba torciéndose o desviándose. Entonces, hay que ser un poco selectivo tanto con las amistades como con las compañías que frecuentamos. No hay que ser tampoco estricto al 100%, pero sí que hay que intentar el cultivo de estas amistades. El gran remedio para la enfermedad largo tiempo mantenida del samsara es la investigación. ¿Quién soy yo? ¿A quién pertenece este samsara? Que la cura por entero. Es decir, el trabajo filosófico, el trabajo de introspección, de indagación, de ir hacia adentro, de búsqueda espiritual. Ese preguntarse, interrogarse, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué se supone tenemos que hacer aquí. Esa búsqueda. No debería pasarse ni un solo día en un lugar que no posea el árbol de un sabio conocedor de la verdad, con su buen fruto y su sombra fresca. Lo he dicho antes. Hay que acercarse a los sabios, incluso si no enseñan. Hasta su charla ligera contiene sabiduría, y aunque no digan nada. Hay muchos maestros que enseñan sin hablar. Solo con estar a su lado, su propia presencia, ya nos transmite sabiduría. Eso se conoce como el efecto diapasón. Esto en música, si ponemos dos diapasones iguales, y le hacemos vibrar a uno, y lo ponemos al lado del otro, el otro empieza a vibrar por resonancia. Es un concepto muy, muy importante. Eso lo he explicado anteriormente sobre la compañía. La compañía de los sabios convierte el vacío en plenitud, la muerte en inmortalidad y la adversidad en prosperidad. Si a los sabios solo les preocupa su propia felicidad, ¿dónde podrían buscar refugio los que están atormentados por los pesares del samsara? Los sabios, por lo general, también son compasivos y procuran compartir tanto su sabiduría como su presencia. Lo que se imparte, oh alma buena, a un discípulo digno que se ha vuelto desapasionado es la sabiduría real. Es el significado real de los textos sagrados, así como la sabiduría comprensiva. Seguir el método acostumbrado de enseñanza solo se hace para conservar la tradición. Esa tradición gurukala, maestro-discípulo, ininterrumpida durante largos siglos, incluso milenios. La tradición es muy importante, mantenerla. Se puede innovar, se puede reformar, pero hay que mantener la tradición. El puro darse cuenta resulta solamente de la claridad
de entendimiento del discípulo. El Señor no puede verse con la ayuda de los textos sagrados o del gurú. El Señor, Dios, la verdad de nuestra propia alma, la iluminación, el samadhi supremo, como diríamos en el yoga, no puede verse ni comprenderse solamente con la ayuda de los textos sagrados o con la ayuda del gurú, del maestro. El ser solo es visto por el ser, con el intelecto puro. Lo que decíamos en el primer versículo, que decíamos, la conciencia solo puede ser adquirida, conocida por experiencia directa. Todas las artes adquiridas por los hombres se pierden con la falta de práctica. Evidente, ¿no? Si algo no se practica, se pierde. Si algo no se entrena, se pierde. Pero este arte de la sabiduría crece persistentemente una vez que surge. Igual que un ornamento alrededor del cuello se considera perdido cuando se olvida y se recobra cuando se comprende el error, así también el ser se alcanza cuando la ilusión es eliminada por las palabras del gurú. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, bueno, aquí dice el ejemplo del collar, pero más ejemplo es el de las gafas. Muchas veces, sobre todo los que lleváis gafas o llevamos, dices, ¿dónde están las gafas? ¿Dónde están las gafas? Que las he perdido, y te pasas un buen rato buscándolas y las tienes puestas. Esto sucede muy frecuentemente con objetos. O las llaves, tienes las llaves en la mano, las llaves de casa, y las vas buscando. Y al final te das cuenta que las tienes en la mano. Con esto sucede lo mismo. No es que lo hayamos perdido, porque lo tenemos, pero perdemos la conciencia de que lo tenemos. Se dice que la verdad, o los poderes, o la sabiduría no es algo que hayamos perdido y que hay que encontrar. Es algo que tenemos, pero que hemos dejado de ser conscientes de que lo tenemos. Y lo que tenemos que hacer es recordar que lo tenemos. Es en verdad una persona desgraciada la que, no conociendo su propio ser, se place en los objetos sensoriales. Bueno, esto la gran mayoría de personas. Sí, siempre los objetos sensoriales, los objetos hacia afuera. Y nuestro afán es en buscar la satisfacción de los sentidos. Como el que comprende demasiado tarde que los alimentos que ha ingerido estaban envenenados. Demasiado tarde, pues. El hombre perverso, que tras saber que los objetos mundanos son engañosos, todavía piensa en ellos, es un asno, no un hombre. Bueno, aquí es un poco estricto en ese sentido. Dice que aquel ignorante es el que no se da cuenta de que los sentidos son perversos, o que mirar siempre hacia afuera, o tratar de buscar la verdad y la felicidad hacia afuera, si uno es ignorante, bueno, pues es en cierta medida inocente. Pero aquel que sabe, o sabe un poco, que eso es pernicioso, y aún así se afana en seguir su búsqueda, aquí lo compara con un asno. Bueno, yo no sería tan duro. Diría que, bueno, es humano saber que algo es malo y hacerlo. Igual que fumar. ¿Cuánta gente sabe que fumar es malo? Y aún así se sigue fumando. Es un instinto, es una naturaleza. No hay por qué insultar por eso. Hasta el más ligero pensamiento sumerge al hombre en el pesar, cuando está vacío de todos los pensamientos. Goza de una beatitud imperecedera. Siempre que la mente está funcionando, siempre que hay emociones, pensamientos, hay en cierta medida sufrimiento. Se generan deseos. Los deseos pueden ser satisfechos, parcialmente satisfechos o no satisfechos. En cualquier caso, eso genera sufrimiento. La preocupación genera sufrimiento. El pensar demasiado genera también sufrimiento a la larga. Igual a corto plazo genera euforia, pero a largo plazo genera siempre desdicha. Y estar vacío de pensamientos genera una beatitud, una ananda. Esto es lo que decimos en yoga, cuando el yoga consiste en suprimir las modificaciones de la mente, y la meditación se da cuando la mente está suprimida o suspendida o concentrada en un punto.
Y ahí se produce un estado de beatitud, de felicidad, de dicha, conocida como Ananda. Igual que experimentamos la ilusión de cientos de años en un sueño que dura 1 hora, así también experimentamos la broma de Maya en nuestro estado despierto. Una buena analogía. A veces se tienen sueños lúcidos y se recuerdan. Yo personalmente pues recuerdo bastante los sueños. Y a veces, en un solo sueño de una noche, parece que suceden años. Es como una historia paralela, una historia de ficción, la que sea, creada por el mundo onírico. Y parece que pasan años, incluso una vida entera. Es una ilusión, es una fantasía. Es algo perteneciente al mundo onírico. Así también experimentamos la broma de Maya. Maya es otra palabra, tanto yógica como budista, que se conoce como el velo de la ilusión. Los egipcios o los teósofos llamarían el velo de Isis. Ese velo de la ilusión que nos presenta el mundo, tal y como lo percibimos, creyendo que es una realidad tangible. Aquí lo dice como broma. Pues igualmente, esa broma sucede en el sueño despierto, al igual que en el sueño, con ensueños. Hace esa analogía. Feliz el hombre cuya mente en su interior fría y libre del apego y del odio, y que contempla el mundo como un mero espectador. Feliz ese hombre y ya sabio. Contemplar el mundo como un espectador libre de apego, libre de pasión, con la mente desapasionada, es ya un gran trabajo. Recordar que este capítulo número 1 se llama desapasionamiento. Aquel que ha comprendido bien cómo abandonar todas las ideas de aceptación y rechazo, es decir, ni apego ni aversión, un estado de desapasionamiento, de ecuanimidad, y que ha realizado la conciencia que se halla dentro del corazón más interno, la vida de aquel es ilustre. La conciencia que se halla dentro del corazón. Otra vez la palabra conciencia, recordad que hemos dicho al principio que era lo más importante. Corazón. El corazón es el órgano físico. No. Esotéricamente, cuando se habla de corazón, se habla de lo más interno. Corazón, del latín llamado cuore, es lo más interno. Es como si fuera una esfera o una cebolla. La cebolla, al final el corazón de la cebolla es la última capa, lo que está en el centro, lo más interno. Entonces, cuando se refiere al corazón, no se refiere al corazón físico. Se refiere a lo más profundo, lo más interno del ser. A la disolución del cuerpo, es decir, a la muerte, solo el éter, la conciencia, limitado por el corazón, deja de existir. La gente lamenta innecesariamente que el ser se extinga. Esto como el Bhagavad Gita, ¿no? Le dice Krishna a Arjuna, te lamentas por aquellos que no deberías lamentarte, porque nadie nace ni muere. Solo el cuerpo el que muere. Es solo la materia externa la que desaparece. El ser continúa. Cuando las vasijas se rompen, el espacio de su interior deviene ilimitado. Así también, cuando los cuerpos dejan de existir, el ser permanece eterno y desapegado. Un concepto tanto yógico como budista, el concepto de la vasija. Nada nace o muere en ninguna parte, en ningún momento. Es solo Brahman, Dios, el Altísimo, que aparece ilusoriamente bajo la forma del mundo. Y es esa ilusión, ese aspecto de velo, el que nos hace creer que algo nace o muere. Todo se transforma. Todo es el Espíritu Supremo que al manifestarse en el mundo, al encarnarse en el mundo, adquiere la forma manifestada. El ser es más extenso que el espacio. Es puro, sutil, incorruptible y propicio. Siendo así,
cómo podría nacer y cómo podría morir. Todo esto es el tranquilo uno sin comienzo, el uno sin segundo. Sin comienzo, medio, ni fin, que no puede decirse que sea existente o no existente. Sabe esto y sé feliz. Sabe esto y sé feliz. O sea, hay que saber esto. Ese es el conocimiento. Se dice el conocimiento que una vez conocido hace que sea innecesario conocer nada más. Pero para llegar a este conocimiento, pues hace falta andar mucho, caminar mucho, cometer muchos errores, saber mucho y volver muchas veces a ese ciclo del samsara. Oh Rama, le dice el maestro Vasista al discípulo Rama, al príncipe Rama. Oh Rama, es en verdad más noble vagar mendigando por las calles de los parias, con un cuenco de arcilla en la mano, que vivir una vida impregnada de ignorancia. Bueno, el ejemplo puede ser válido. Como decía Sócrates también, si no recuerdo mal, en la Apología de Sócrates, el texto de Platón, cuando lo fueron a justiciar, a matar con la cicuta, dijo Sócrates: una vida que no ha sido autoexaminada o que no ha tenido filosofía no merece la pena ser vivida. Una vida vivida en ignorancia no merece la pena ser vivida. Aquí nos lo dice Vasista con otro ejemplo. Ni la enfermedad, ni el veneno, ni la adversidad, ni ninguna otra cosa del mundo causa más sufrimiento a los hombres que la estupidez engendrada en sus cuerpos, que la ignorancia. El mayor de los males, el mayor de los venenos, el mayor de los dolores es la ignorancia. Y aquí termina el capítulo número 1 del Yoga Vasista Sara.